Hasta este momento hemos estudiado potenciación con exponente entero. Ahora vamos a ver la potenciación con exponente fraccionario. Cuando tenemos una potenciación con exponente fraccionario, entonces tenemos una expresión radical. Por ejemplo, tenemos un número A con un exponente fraccionario, o sea, con una fracción que es m en el numerador y n en el denominador. O sea, el exponente es una fracción. Anteriormente hemos trabajado con entero y sabemos trabajar con entero, pero ahora tenemos un exponente fraccionario. Bueno, cuando tenemos un exponente fraccionario es igual, o sea, a a la m sobre n es igual a la raíz enésima de a la m, donde aquí tenemos el signo radical, n es el índice, a la cantidad subradical y el exponente de a es m. Fijemos que el índice coincide con el denominador de la fracción del exponente de a y m coincide con el numerador de la fracción del exponente de a. Entonces, en conclusión, a a la m sobre n es igual a la raíz enésima de a la m. Pero nosotros también podemos decir que la raíz enésima de a la m puede ser igual a una raíz. Aunque nuestro foco ahorita es en potenciación con exponente fraccionario, vamos a relacionar este tema con algo que ya conocemos, que es en la potenciación. Fíjense, si yo tengo un número x elevado a la n, ¿verdad? Donde x es la base y n es el exponente, y si yo multiplico n veces a x por sí mismo, y ese resultado es a la m, en este caso es a la m, no a, entonces podemos decir que x es la raíz de enésima de a la m, es decir, la raíz enésima de a la m es igual a x, aunque nuestro foco es ahorita sobre exponente fraccionario. Ok, para explicar mejor lo que es la potenciación con exponente fraccionario, sabiendo que si tengo un número a elevado a un exponente en forma de fracción m sobre n, y sabemos que a la m sobre n es igual a la raíz enésima de a la m, entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo nosotros podemos transformar números con exponente fraccionario en expresiones radicales. Comencemos por y elevado a la p sobre q. Nosotros podemos escribir eso, reescribir eso con una expresión radical como esta, raíz qésima de y a la p. Fíjense que el índice es q, que es igual al denominador de la fracción, y el exponente que está dentro de la cantidad subradical coincide con el numerador de la fracción, que es parte del exponente de y. Otro ejemplo es 4 elevado a la 5 sextos. Nosotros podemos construir una raíz sexta de 4 a la 5, donde el índice es 6, que coincide con el denominador de la fracción, y el exponente es 5, que coincide con el exponente de la cantidad subradical, es 5, que coincide con el numerador de la fracción, que es exponente de 4. 27 elevado a la 7 sobre 21, lo podemos reescribir como la raíz con índice 21 y con la cantidad subradical 27 elevado a la 7, donde 21, que es el índice, coincide con el denominador de la fracción del exponente, y el 7 con el del exponente de la cantidad subradical con el numerador de la fracción del exponente de 27 que tenemos a la izquierda. Si tenemos k elevado a la fracción de 7 sobre 32, podemos construir una expresión radical donde tenemos como índice 32, k sería la cantidad subradical y 7 sería el exponente de k, que coincide con el 32 de
del índice coincide con el denominador de la fracción y el 7 coincide con el numerador de la fracción. 9 a la 3 cuartos, tendríamos entonces una raíz cuarta de 9 a la 3, donde 4, que es el índice, coincide con el numerador de la fracción que es exponente del 9, y el 3 de la cantidad subradical es exponente del exponente de la cantidad subradical, que es 3, coincide con el numerador de la fracción que es exponente del número 9. 32 elevado al 3 sobre 10 lo podemos escribir como la expresión radical, raíz décima de 32 elevado a la 3, donde el índice 10 coincide con el denominador de la fracción y el 3 con el denominador de la fracción. En este caso es exactamente lo mismo. Z a la 2 tercios sería raíz cúbica de z al cuadrado, el índice es 3 y el exponente 2 coincide con el numerador de la fracción. 25 a la 2 tercios exactamente lo mismo, raíz cúbica de 25 al cuadrado, el índice es 3 que coincide con el denominador de la fracción y el exponente de la cantidad subradical coincide con el numerador de la fracción que es exponente del 25, y 6 elevado a un medio. Aquí vamos a prestar algo de atención porque esto es igual a la raíz cuadrada de 6 elevado a la 1. Fíjense que el índice 2 no se escribe y coincide con el denominador de la fracción que es exponente de 6, y el 1 que es exponente de 6 tampoco se escribe y coincide con el numerador de la fracción que es exponente de 6. Vamos a algunas operaciones con exponentes fraccionarios aplicando las propiedades de la potenciación. Comencemos con este ejemplo. Aquí tenemos 16 elevado a un exponente fraccionario medio, y todo eso, toda esa expresión a su vez está elevado a la 1 tercio. ¿Qué propiedad aplicaríamos aquí de potenciación? Bueno, raíz potencia de potencia. Pero antes de aplicar potencia de potencia, yo siempre que tenga un número compuesto, como el 16, como cualquier número compuesto, lo tengo que descomponer en sus factores primos. Y los factores primos de 16, al descomponerlos, 2 a la 4. Entonces, yo voy a reescribir esta expresión sustituyendo 16 por 2 a la 4. Entonces, ahora sí voy a aplicar la propiedad de potencia de potencia. Cuando yo aplico la propiedad de potencia, me queda el 4 que multiplica un medio que multiplica un tercio. ¿Y cómo es la multiplicación de fracciones? Bueno, numerador con numerador, denominador con denominador. Cuando yo hago esa multiplicación y hago las simplificaciones correspondientes o la simplificación correspondiente, obtengo como resultado 2 a la 3 medios, porque este 4 se divide con este 4 y me queda 3 medios. Entonces, 3 medios, y aquí viene la parte interesante. Este 3 medios siempre lo vamos a expresar, si nos los piden, en su forma radical. ¿Y cuál sería su expresión radical? Bueno, la raíz cuadrada de 2 al cubo. Fíjense que el índice de esa raíz es 2, que no se escribe, y coincide con el 2 del denominador de la fracción que es exponente de 2, y dentro de la cantidad subradical tenemos 2 a la 3. Ese exponente 3 del 2 coincide con el numerador de la fracción que es exponente del 2 que está a la izquierda. Y este es el resultado de haber aplicado las propiedades de la potenciación a las operaciones con exponentes fraccionarios. En este caso. En este otro caso tenemos 7 elevado a la menos 10 sobre 3. Y eso todo está elevado a un medio. Y todo eso también está elevado a otro medio. Entonces, ¿qué propiedades podemos aplicar aquí? Bueno, aquí podemos aplicar varias. La primera que voy a aplicar es potencia de potencia, pero yo también podría aplicar la potencia de un número negativo, o sea, la potencia de exponente negativo. Aunque sea fracción, aplican las mismas propiedades de la potenciación, ya sean números enteros o ya sean números fraccionarios. Entonces, yo voy a aplicar primero potencia de potencia. Vamos a ver qué ocurre aquí.
Yo entonces multiplicaría, tendría 7 como base, que multiplicaría a menos 10 tercios por 1/2 por 1/2. Cuando yo hago esa multiplicación de numerador con numerador, denominador con denominador, me va a quedar 7 a la menos 10 sobre 12. Luego, ¿qué propiedad de la potenciación puedo aplicar? Bueno, primero vamos a simplificar. 10 entre 12 me quedaría en el exponente 5 sextos. O sea, es decir, 7 a la menos 5 sextos. ¿Qué propiedad podemos aplicar en este momento? Bueno, que aplicaríamos la propiedad del exponente negativo. Es decir, yo voy a escribir ese número en el denominador con signo positivo. Fíjense. Y ahora vamos a aplicar la parte interesante de lo que es la relación entre exponente fraccionario con radicación. Yo voy a reescribir esto como 1 sobre la raíz sexta de 7 a la 5. Con índice 6, es la raíz del índice 6 que coincide con el denominador de la fracción que eleva al 7 que está en el denominador del lado izquierdo, y el exponente de la cantidad subradical 7 que está dentro, por supuesto, de radical, que es 5, coincide con el numerador de la fracción que es exponente del 7 que está al lado izquierdo, el denominador del lado izquierdo. Y esta es la solución de este tipo de operaciones que tienen aplicando la propiedad de la potenciación. Otro ejemplo es este. Aquí tengo, fíjense, entre un paréntesis 2 a la 15 por 5, y eso está elevado a 1/3, que está elevado a 1/2, que está elevado a 1/2. Entonces, yo voy a aplicar la potenciación, la potencia de potencia de los exponentes fraccionarios sin tocar a la fracción. Puedo hacerlo distinto. Yo puedo convertir la fracción, aplicarle potencia de potencia a nivel del paréntesis sin tocar los corchetes, pero lo voy a hacer al revés. Lo voy a hacer de afuera hacia adentro. Entonces, si aplico potencia de potencia de afuera hacia adentro, voy a multiplicar los exponentes 1/3, 1/2 y 1/2. Y al multiplicarlo, bueno, me quedaría de esta manera. El paréntesis quedaría elevado a 1/3 por 1/2 por 1/2. Cuando yo realizo esa operación, bueno, me va a quedar 1 sobre 12. O sea, si yo multiplico 3 por 2 es 6, por 2 es 12. Todo esto quedaría elevado al 1 sobre 12. Pero en el siguiente paso apliqué el paréntesis, lo dividí y le apliqué potencia de potencia. Es decir, yo a 2 a la 15 lo voy a elevar a esta potencia, y a 5 lo voy a elevar al producto de estos exponentes. Eso me va a quedar 15 que multiplica a 1 sobre 12, que es el resultado de este producto. Y luego eso va a multiplicar a 5 elevado al producto de estas fracciones, que es 1 sobre 12. Luego, aplicando la multiplicación de fracciones, numerador con numerador, obtengo que el resultado sería, y no solamente eso, sino que haciendo las simplificaciones, porque aquí tendría 15 sobre 12, y si divido todo entre 3, 15 entre 3 me daría 5, y 12 entre 3 me daría 4. O sea, esta expresión es equivalente a esta expresión. Luego, ya que lo tenemos en este punto, vamos a representarlo ahora con su expresión radical. Y fíjense lo que vamos a tener aquí interesante. Vamos a tener dos raíces. La primera raíz va a tener como cantidad subradical 2 a la 5 e índice 4. Y la segunda expresión radical va a tener como cantidad subradical 5 con exponente 1 que no se pone y como índice 12. Y esa sería la solución de esta operación aplicando la propiedad de la potenciación. Veamos este ejemplo de operaciones con exponente fraccionario aplicando la propiedad de la potenciación. Tengo aquí un producto de 3 expresiones, cada uno elevado inclusive a la misma potencia, pero afectan a cantidades diferentes. Entonces, si aplicamos la propiedad de potencia, obtendríamos este resultado. Si nosotros multiplicamos ahí los numeradores con numeradores y los denominadores con los denominadores en cada uno de los exponentes, llegaremos a esta expresión. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, aquí tenemos que aplicar la propiedad de la potenciación de potencia de igual base. Yo veo que aquí hay igual base y aquí también hay igual base. Entonces yo puedo reescribir esta expresión de esta manera.
donde al yo colocar la base y sumar los exponentes, tendría aquí un 5 como base y una suma de fracciones dentro del exponente de 5. En el caso de 3 también colocaría el 3 de base y tendría una suma de fracciones que sería, bueno, menos el opuesto de un tercio más 1 sobre 18. Cuando yo resuelvo esa suma de fracciones a nivel de los exponentes, tengo este resultado parcial. Y este sería el resultado final, que si yo simplifico, por ejemplo, el exponente del 5, que es 4 sobre 18, llegaría a este resultado. En este punto ya no puedo simplificar más, pero veo que el exponente del 3 es negativo, o sea, menos 5 sobre 18. Aplicando la propiedad de exponente negativo, entonces lo puedo escribir de esta manera. Paso al 3 a la 5 al denominador, pero con exponente positivo. Y llegado a este punto, ahí sí lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad de, no la propiedad, tenemos que transformar esos exponentes fraccionarios en sus expresiones radicales. Y obtendríamos 3 expresiones radicales, cada una luciría de esta manera. Y este será el resultado.